Hola. El día que propuse este cursillo, que afortunadamente ha tenido mejor respuesta que otros videos, eh, también anuncié un poco la temática general que se iba a tratar en 5 puntos. Los otros videos anteriores, por lo menos los 3 anteriores, han sido una especie de introducción, un poco tratar de plantear la perspectiva de esta temática. Advierto que decirle cursillo pues eso fue una manera eufemística de llamarle a esta sucesión de temas, pero creo que son temas muy importantes para, en primer lugar, para los estudiantes de la Escuela Normal de Especialización, de las escuelas normales que forman maestros para la educación especial, pero también para otros maestros, es decir, para cualquier tipo que esté interesado en la educación de jóvenes, de niños, de bebés. Aquí voy a incluir a figuras, a personajes que no incluía antes, por ejemplo, enfermeras, cuidadoras, puericultistas, niñeras, prefectos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el concepto de educación es un concepto amplio, es un concepto profundo. Vuelvo a insistir y voy a molestar mucho, mucho, mucho con esto de que la educación se da mucho más allá de la escuela. Que la educación no es solamente atiborrarse o hacerse de conocimientos, eh, sino también de desarrollar otras cosas, como por ejemplo son los hábitos, las habilidades, las destrezas, las competencias famosas, etcétera, etcétera. Y la finalidad es favorecer la convivencia. La finalidad es hacer del humano, de perfeccionar las habilidades sociales del ser humano, es decir, aprender a convivir. Y para aprender a convivir hay que ser alguien, punto. Alguien, ¿no? Y tener conciencia de ese alguien. En fin. Eh, en particular, para la educación especial y para todo educador, ¿no? Sobre todo los maestros de escuela, creo que es importante ubicarse en cuál es su alcance. Cuáles son, digamos, las atribuciones, qué sí le corresponde hacer y qué no le corresponde hacer. Porque luego andamos subvencionando económicamente o alimentariamente al niño pobre, por ejemplo. O queremos intervenir en conductas desviadas como si fuéramos nosotros especialistas en esto de las conductas desviadas. Creo que no va por ahí. Pero tampoco voy a dar un lineamiento. Yo creo que la abundantísima, excesiva literatura que se está produciendo, tanto desde la Secretaría de Educación Pública como a nivel particular, no abunda mucho en ello, ¿no? Yo preferiría pensar, invitarlos a desarrollar un concepto de humanidad. Por ahí se dice, y se dice bien, que la educación, que la cultura humaniza al hombre. Es decir, hace más humano al ser humano. Entonces hay que preguntarse cuál es la naturaleza del ser humano, cuál es la esencia del ser humano, cuáles son las características básicas, fundamentales del ser humano, porque ahí es donde podemos incidir. Evidentemente, somos un organismo, tenemos un cuerpo, somos unos animales como cualquier otro animal, pero lo que nos hace humanos es precisamente la cultura. Entonces, bueno, en esta ocasión voy a empezar a desarrollar temas que tienen que ver con esto, que apuntan pues a tener una comprensión y de ser posible también
una sensación, una emoción de lo que significa ser humano. Tú eres un ser humano, yo soy un ser humano, pero ¿qué tan humanos somos? ¿No? Esa es la pregunta. ¿En qué aspectos somos humanos? Si yo me golpeo la rodilla y levanto la pata, pues no es un ser humano que está actuando ahí, es un reflejo orgánico, ¿no? Claro, con este reflejo hacemos maravillas, ¿no? A lo mejor hay un Messi, ¿no? Hay una bailarina de ballet, X, ¿no? Entonces creo que sí hay que entrarle también con ciertas teorías, ciertas interpretaciones para entender al ser humano y empezar a ser un mejor humano. Empiezo por la estructura del carácter. Esto es algo que ya he trabajado, que ya he puesto en estos videos, que doy mucha lata con ello. Yo supongo que mi mujer ya debe estar harta, ¿no?, de escuchar esto. Como mucha gente se puso harta cuando esto se puso de moda en las escuelas normales. Al menos yo lo viví cuando recién ingresé a la Escuela Normal de Especialización. De pronto alguien descubre que el ser humano es una entidad biopsicosocial y se pone en boga, ¿no? Pero creo que no todos leyeron, no todos se enteraron, pues, ni fueron capaces de imaginar en qué consiste esto que Wright Mills y Hans Gerth llamaron la estructura del carácter. ¿Por qué tenemos un carácter? ¿Por qué no tenemos otro carácter? ¿No? Ay, qué carácter, dicen cuando alguien es muy irascible o muy chillón, ¿no? Hay gente de buen carácter, de mal carácter, pero ¿de dónde viene este carácter? ¿Es una cuestión cognitiva? ¿Tendrá que ver con el aprendizaje de los valores, por ejemplo? Yo creo que no, lo dudo mucho. Tiene que ver con un condicionamiento operante que nos han aplicado como forma educativa de que pues si tú te portabas mal, tu mamá te daba el chanclazo y esa conducta no la repetías. Falso. Muchos de los grandes delincuentes, muchos de los seres humanos más violentos tuvieron una educación así, una educación violenta, y de grandes repitieron la violencia. Y hay tipos que no, hay tipos que han tenido unas vidas amorosas, maravillosas, y de grandes son violentos, ¿no? Tienen mal carácter, ¿no? Puede ser producto de un mal funcionamiento hepático, ¿no? Los biliosos famosos. Puede haber un problema depresivo orgánico, qué sé yo, hay muchas cosas. Creo que la explicación general que dan Hans Gerth y Wright Mills, estos autores que propusieron esto, es suficiente para explicar muchas cosas. De hecho, yo utilizaba esta noción de la estructura del carácter precisamente para pedirles a mis alumnas que rescataran las motivaciones profundas de por qué estaban estudiando lo que estaban estudiando. Cuando estaban al terminar la carrera y tenía yo la oportunidad de asesorarlas, muchas veces desde la elección del tema, ¿no?, para hacer el documento recepcional, tesis, tesina, álbum de práctica docente, lo que sea, tenían dificultades con la selección del tema. Entonces yo les decía, miren, olvídate de lo que te dijo el maestro 1, el maestro 2, el maestro 3. Incluso olvídate de lo que en algún momento dado te planteaste. Bueno, no te olvides de ello, pero trabájalo en un ejercicio que se llama introspección retrospectiva. Es decir, recupera aquellas vivencias que tuviste en el pasado, que te impactaron emocionalmente y que se vinculan con la carrera que elegiste, con la carrera que estás estudiando. Y para ello, pues les decía, pues, pregúntate cómo naciste, cómo eras al nacer, eras flaquito, eras gordito, fuiste enfermizo, no fuiste enfermizo,
¿Qué lugar ocupaste entre tus hermanos? ¿Cómo creciste? Alto, grandote, pequeñito, ¿cómo, qué enfermedades tuviste? ¿No? Enfermedades fuertes, ¿no? Eso es importante. ¿Y cómo fuiste creciendo? Aquí sí yo hablo de crecimiento corporal, ¿no? Pero también pregúntate qué sucedió con tu entorno, ¿no? Si fuiste gordito, pues cómo te trataron tus hermanos, tus primos, tus papás, ¿no? ¿Qué aventuras tuviste? ¿Qué logros tuviste por ser gordo, por ser flaco, por ser chaparro, ¿no? Fíjense que ahí estoy ya buscando cómo que los alumnos lograran vincular su organismo, su estructura orgánica, no solo la estructura, sino las cualidades de su organismo, tal cual, como hubiera sido, dientes grandes, dientes chuecos, ojo, no ojo, qué sé yo, con el ambiente que los rodeaba. Porque la interacción entre estos dos elementos, las características orgánicas del sujeto, en un medio X, pueden explicar su psiquis, su forma de sentir, su forma de pensar, ¿no? Su forma de actuar, sus filias, sus fobias, sus gustos, sus disgustos. Era algo parecido a una autobiografía. No era una autobiografía porque no era una narración de hechos, sino tratar de explicar cómo se han dado las interacciones entre tus características orgánicas, que pueden ser incluso tu dotación cerebral, intelectual, ¿no? Pero también pueden ser malformaciones, ¿no? Naciste con labio leporino, es decir, con esta hendidura en el labio, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te trató el entorno? Eso puede determinar tantísimas cosas. Y esto es, pues, la estructura del carácter. Lo repito en términos de definición conceptual, ¿no? El ser humano es una entidad biopsicosocial, porque tenemos una dimensión biológica, estamos vivos, ¿no? Somos seres vivos, y se sintetiza esta dimensión en la noción de organismo. Es lo que tratan los médicos, ¿no? Es básicamente lo que explotan los atletas, los deportistas, lo que curan los fisiatras, ¿no? Es el organismo, todo lo que es cuerpo, incluyendo la cabeza, incluyendo los pies, las extremidades, ¿no? Pero este es un organismo que se desarrolla en un entorno, es decir, dentro de una sociedad, y ese grupo social que rodea a este organismo también influye en él. Les decía yo a mis alumnas, el asunto es que tú no empiezas a socializar desde que naces. Tú eres producto de una relación social. ¿Y cuál relación social? Pues la relación social que tuvieron tus padres, una relación social que pues, tuvo características sexuales, ¿no? Por las cuales tu madre quedó preñada y tu padre, presente o no presente, estuvo allí, ¿no? Y las formas de procreación, el entorno en el que se da la procreación humana, es complicadísimo. Tan complicado porque lo hemos sublimado mucho, porque lo hemos rodeado y lo hemos llenado de contenidos también de carácter cultural. ¿Cómo le vas a llamar? ¿Pareja? ¿Matrimonio? ¿Noviazgo? ¿Amor? ¿Erotismo? ¿Pornografía? ¿Sí? Era muy divertido cuando estoy hablando con muchachas que están
pues saliendo de la adolescencia tal vez, en la etapa final de la adolescencia, ¿no? En una escuela donde había muy pocos hombres. Decía, pues, tu primera vez, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos no tienen ya ganas de tener su primera vez, es decir, su primera relación sexual? Pues se me subían los colores, a mí no, a ellas, ¿no? Había cuchicheos, risitas, ¿no? Había unas que ya eran expertas, ¿no? Pero vean cómo el asunto es complejo, ¿no? Hay hasta 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y los chocolates, y los globitos rojos, ¿no? Y las filas enormes para entrar a los moteles, ¿no? Ah, porque hay que celebrar el amor. Hemos inventado el amor, ¿no? Como una forma sentimental, emocional, afectiva, para rodear un acto estrictamente biológico, ¿no? Pues ahí tienen ustedes un ejemplo muy sencillito, muy clarito y muy interesante, muy picosito, de cómo una función orgánica, una función biológica, tiene formas culturales. Y así en lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, esta introspección retrospectiva tenía el propósito de no solo que aprendieran el concepto de lo biopsicosocial, no, sino que se lo aplicaran a sus propias vidas. Incluso hay un momento en que yo en lo personal, iluso que soy, pensé que la introspección retrospectiva, esta tarea que les pedía, y que se las pedía no para calificarla, no para ponerles puntitos, no para acreditar el bimestre o el semestre, no, sino se los pedía para el resto de sus días. Algunas, tengo entendido que me hicieron caso, muy poquitas, de practicar cotidianamente esta introspección retrospectiva, preguntarte por las vivencias que vas teniendo y qué tan profundo y qué tan bien o qué tan mal te han impactado emocionalmente, sentimentalmente, estas vivencias y en qué entorno se dan para poder explicar, para poder entender qué te pasó y sobre todo para poder manejar el sentido que le vas a dar. Hay una frase que a mí me encanta que dice, que creo que, no sé si es de Ortega y Gasset o de Jean-Paul Sartre, que dice, no importa lo que hagan contigo, lo importante es qué haces tú con lo que hacen contigo. Porque evidentemente nos la pasamos quejándonos, ¿no?, de que la sociedad nos hace, de que la familia no lo permite, de que el entorno es opresivo o no. No, no importa. Aquí está la Monsi, mi adjunta. No importa. Bueno, sí importa, pero lo más importante es el sentido que tú le vas a dar. Hay un libro que así se llama, El hombre en búsqueda del sentido, de Viktor Frankl. Es muy recomendable. Viktor Frankl, tengo entendido que fue un judío que vivió en un campo de concentración. Por supuesto que vio las terribles atrocidades que se daban en estos campos de concentración nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y de pronto él se preguntó, bueno, ¿y cómo se sobrevive a esto? ¿No? O sea, si tengo suerte de que no me maten, de que no me manden a la cámara de gases, de que no me fusilen, y sobrevivo, ¿cómo voy a sobrevivir? Entonces, él empezó a trabajar esta idea, creo que él era psicoanalista, ¿no? Y escribe este libro maravilloso, donde señala esto, señala que la principal virtud que podemos tener como seres humanos es asignarle sentido a las cosas, a todas las cosas, pero principalmente asignarle sentido a las vivencias, ¿no? Y como ven, estoy ahorita ya en un discurso que no suena a discurso escolar, pero yo estoy convencido de que las escuelas deberían de estar trabajando para esto.
Yo estoy convencido de que los mejores maestros, los maestros que más recordamos, son aquellos que de alguna manera, consciente o inconscientemente, nos ayudaron a encontrarle sentido a nuestras vidas. ¿Qué es el sentido? Pues un poco pensar hacia dónde va, hacia dónde queremos conducir nuestra vida. ¿Cómo vamos a canalizar las vivencias, las buenas y las malas? Porque a veces las buenas también te hacen daño, ¿no? Ay, tuve un gran éxito, ¿no? Soy el mejor estudiante de mi escuela. Y te vuelves alguien soberbio. Y te vuelves alguien insoportable. Y te vuelves estos ñoños, estos nerds, estos benitos abusaditos, estos cerebritos que son tan vilipendiados y que llegan a sufrir tanto por el hecho de tener éxito, ¿no? ¿Qué vas a hacer con el fracaso? Tuviste un fracaso amoroso. ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Ya no hay vida amorosa para ti? ¿O le vas a dar otro sentido? Y si le das un buen sentido a la experiencia, pues esa experiencia, buena o mala, se convierte en un buen aprendizaje. Y de eso se trata, de aprender a vivir. Evidentemente, el esquema de Hans Gerd y Ray Mills es un poco más complicado que esto porque lo conecta con la estructura social. Pero esto me lo voy a abreviar porque yo tengo otra visión de la estructura social, pero sí es cierto, ¿no? ¿Cómo socializamos? Desde nuestro cuerpo. No es lo mismo la socialización del hermano mayor que la del hermano menor. Una vez mi padre dijo, yo a todos mis hijos los he educado igual, y yo ya con mucha intuición, yo estaba chavito, supongo que en la secundaria, no me acuerdo, era muy joven. Y pensé, no papá, no es cierto. Yo creo que a todos nos quisiste igual, yo creo que has sido justo, ¿no? Que has sido parejo con nosotros. Pero, pues a nuestro hermanito menor le tocaron las vacas gordas, ¿no? Ya se había consolidado la pareja, ya tenían mejores ingresos mis padres. Entonces, pues a mi hermano menor sí le tocó vestirse mejor, tener una bicicleta para él solito, incluso pues creo que a los 16 años se le compró un coche, ¿no? En cambio, sobre todo mi hermano mayor, pues vivió penurias, ¿no? Evidentemente había, ¿qué? 11 años de diferencia entre mi hermano mayor y mi hermano menor, ¿no? Esos 11 años son 11 años en que mis padres envejecieron, 11 años. Entonces no puede ser que haya el mismo trato de un hombre que les gusta de 27, 26, 27 años con su hijo mayor que el viejo, bueno, no viejo, pero sí el hombre de casi 40 años que tiene un hijo menor, ¿no? Y además, pues está la interacción entre los hermanos. A mí me tocó ser durante 7 años el sándwich del jamón, ¿no? Entonces las alianzas con mi hermano mayor pues eran unas, pero con mi hermano menor eran otras. Y evidentemente las alianzas entre ellos, alianzas y conflictos, también eran diferentes. Este es un ejemplo de lo que pasa en todas las familias, ¿no? Qué diferente es la socialización de aquel niño que crece y que la naturaleza lo dotó con los rasgos físicos que coinciden con los estilos de belleza. Es decir, qué diferente es ser un niño bonito a ser un niño feo. Qué diferente es ser niño de ser niña. Esto es biológico, ¿no? ¿Cómo te tratan? Ahí está el chiste. Ahí está un poco la historia o los principios de esta noción que me parece fundamental, que se llama estructura del carácter. El ser humano como entidad biopsicosocial
y que es muy útil para interpretar, para entenderte a ti mismo, y por eso pedía yo la introspección retrospectiva, pero también es útil para entender al otro. Créanmelo o no, con este esquema yo a veces he terapiado a psicólogos, ¿no? Créanmelo o no, con ejercicios de estos es más útil y más fácil definir la opción vocacional si es que vas a estudiar a nivel superior. ¿Qué carrera estudiar? ¿La que te rinde mejores dividendos económicos? Pues eres libre de buscar eso. Pero a lo mejor eres un rico amargado, ¿no? O a lo mejor la vida te sonríe y cuando tengas muchos recursos y estés liberado ya de tu tiempo, si te logras desprender de estas ansias de acumular dinero, pues puedes dedicarte a tu pasión, ¿no? Pero digo, ¿y por qué no estudias lo que te apasiona? Pues es que no sé qué me apasiona. Ah, pues hazte una introspección retrospectiva, ¿no? Y vas a ver cómo te da la mejor opción para estudiar. Porque si estudias con pasión, si lo que estudias te apasiona, serás un estudiante satisfecho. Yo no sé qué tan exitoso, porque a veces, y esto que te digo, les pasó a Einstein, le pasó creo que a Edison, ¿no? Pues que fueron muy malos estudiantes, por una simple y sencilla razón. Estaban más girados que sus profesores, tenían más imaginación física o matemática que sus propios profesores. Entonces, pues eso pues no cuadra con una escuela, ¿no? Tengo entendido que a la mamá de Einstein, alguno de sus maestros de secundaria le dijo, señora, métalo de boxeador. El muchacho no da para más, Einstein, ¿no? Y creo que a muchos talentos les pasa así. Por eso es importante, pues, que la decisión que tomes a la hora de elegir carrera, a la hora de elegir una forma de vida, ¿no? Porque estudiar una carrera es elegir una forma de vida, pues sea la que más te satisface, la que más te llena, ¿no? Claro, hay presiones. El tío me dijo, mi papá es así, mi papá quiere que yo sea abogado como él, o que sea general como el abuelito, ¿no? Entonces me quiere meter al colegio militar, pero yo soy pacifista y no me gusta el dolor, ¿no? No sé. Y a lo mejor un hijo de militar le da por la poesía, pues que sea poeta. ¿Va a vivir bien de ello? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero si de verdad tiene pasión, seguramente le va a ir bien. Porque va a trabajar en ello, va a trabajar con gusto y va a cuidar la calidad de su trabajo, en cualquier trabajo. Y no necesariamente trabajos universitarios, ¿eh? Yo vuelvo a insistir mucho en que hay opciones laborales, hay opciones de desarrollo personal en otros oficios, oficios manuales. ¿No? Yo admiro mucho a las personas de manos recias, porque son hábiles con las manos, y yo soy muy torpe con mis manos, soy muy malo para dibujar, tengo muy fea letra, ya no digan esculpir, pero creo que lo que hacen ellos son cosas fundamentales para la vida. Ser cocinero, ahora es chef, ¿verdad? Ya, eso sí, ya agarró prestigio. En fin, tengo ejemplos de cómo esta introspección retrospectiva ayudó más allá de la escuela, ejemplos muy notables, pero que en el próximo video se los voy a comentar. Ya estoy por cumplir media hora de estar exponiendo esto, la estructura del carácter, porque es una condición humana. Ya nada más para terminar la utilidad de esta noción, para terminar de explicarla, sí me gustaría en un siguiente video platicarles de algunas experiencias exitosas
de cómo se aplicó la introspección retrospectiva. En unos, para redefinir su orientación vocacional, en otros, para definir con precisión el tema de su documento recepcional, y en mi caso para explicar por qué estudié sociología, ¿no? En fin, otra vez la petición muy encarecida. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias a todos ustedes. Si esto les pareció interesante, útil, no creo que divertido, pero igual y sí, ¿no? A veces hago caras muy raras. Pónganle un like, suscríbanse al canal para que se les avise cuando yo haya subido un video, y de ser posible, compártanlo con quien más confianza le tengan o con quien me quieran acusar, no importa. Nos vemos en el próximo video.